son Goya. ¿Eh? No son Goya. Qué poco has actuado en mi concierto. Yo no voy a karaoke. Yo canto primero en la casa de campo. Ya te veo a ti. Eso es lo malo. Porque no conoces a nadie y dices, bueno, pero cuando los conoces dices, joder, ¿de qué se va a quedar? Estábamos esperando. Claro. Ya llegamos. Yo no soy imprescindible aquí, ¿eh? Yo vengo a que me firme porque ya el libro lo he leído, ¿eh? Ahí. De todas maneras, si no hay sonido, no me entero, ¿eh? Pues lo va a tener crudo. Pues si te acercas más, no oyes Ya mejor. te acercas, Manolo. ¿Eh? Ponte así ya libre. Manolo. Bueno, hay que cumplir con la formalidad del acto y como en la calidad de presidente y que ya sabéis que nadie quiere ser presidente de esta asociación, que voy a casi 40 años. Menos, bueno, pero muchos, llevo muchos. Nos llevamos como casi 2 años en presentar un libro y nos vamos a estrenar con un vecino, un ilustre vecino del barrio en todos los sentidos, 2 ilustres vecinos del barrio, 2 servidores de la ciudadanía, 2 bomberos. A Juan le conocéis todos y si no le conocéis, pues hoy no se ha traído la guitarra, pero le conoceréis en otra ocasión tocando la guitarra y cantando, que lo hace muy bien. Pero hoy viene a otro cometido, hoy viene a contarnos pues los avatares de la desgraciada guerra civil que tuvimos y algunos acontecimientos que él ha ido brújuleando por ahí, encontrando en archivos otras experiencias y conocimientos del personal y para este acto, pues qué mejor que otro compañero bombero que sea el que dialogue con él y charle con él, porque ellos son los que saben de este tema y yo creo que vamos a pasar una tarde agradable, nos vamos a enterar de cosas que no... Me está distrayendo, mira, no estoy entrando en nada. No, le digo. Mira, aquí me decías a mí. Y bueno, mira, ya no hablo más, porque son de casa, se lo saben, encantado que estén con nosotros. Me siento muy orgulloso de tener a 2 vecinos en una presentación, la primera presentación del curso. Tenemos pendientes del año pasado algunos libros muy buenos. Tenemos El lento adiós de los tranvías, que es un libro cortito, muy ameno, de Miguel Manuel Rico. Tenemos el de Pequeñas Mujeres Rojas. Tenemos el del frío, ¿cómo es? La memoria del frío. Tenemos algunos libros por ahí pendientes. También tenemos el de un vecino. No sé si está por aquí o sea. Bueno, macho. Y venga, pues os dejo el micrófono y habláis vosotros lo que queráis. Ya sabéis que sois en vuestra casa. En un momento me voy a tener que ausentar, pero no por irme, sino porque si hay que ir se va. si hay que ir se va, pero tengo que ir a por un poco de chorizo y queso en una botella de vino para celebrarlo después. ¿Se acopla un poquito? Sí, un poquito, pero es una cuestión de... Bueno, pues buenas tardes. Y no hay nada peor que te hagan encargos, como los regalos, y más cuando son envenenados, ¿no? Y este encargo es el encargo de que presente un libro, que es un libro que además ha escrito un compañero de trabajo, que lo ha escrito un vecino y que lo ha escrito además un buen amigo mío. Y todo esto que estoy diciendo, todo esto es Juan, con quien he compartido una gran parte de mi vida desde que llegué de Valencia hace 37 años.
Juan, ante todo, es emoción y pasión con todo aquello que se pone, y esto es lo que él transmite desde la primera línea del libro, en la que describe cómo un hecho totalmente ocasional, fortuito, desencadena en él una necesidad de búsqueda. Esa necesidad de búsqueda es ante las palabras que lee en una lápida, que es lápida de bomberos asesinados. Y a partir de ahí lo que hace es inicia un viaje de minuciosa y lenta investigación que poco a poco va dando cuerpo a este libro, que habla de nosotros, los bomberos de la ciudad de Madrid, sacando sus luces y sus sombras en esa época tan trágica y difícil para España y que es tan desconocida, pero sin embargo tan parecida al resto de la sociedad de la cual formamos parte inequívocamente. Y todo esto lo hace con rigor, con meticulosidad, buscando los datos precisos y contrastados para armar esta historia desde una óptica amplia, sin caer en tópicos ni en banderías, buscando la verdad de lo que se relata, y creo que lo cumple con creces. El hecho que desde ambas partes se critiquen algunos aspectos del libro así lo confirma, está en la línea, la unanimidad es cosa de tontos. Su lenguaje es claro y directo. Respecto a esto resulta sobrecogedor el episodio en el que se relatan las circunstancias de lo sucedido a un bombero y a su hijo, los dos bomberos, padre e hijo, Julián Martínez González y Julián Martínez García. Cómo los cuenta y cómo se justifica un asesinato sin ninguna justificación. Fueron puestos en libertad y así los asesinaron. O cómo describe el proceso de depuración una vez acabada la contienda. O la conversación que mantiene el jefe que había estado durante toda la guerra como jefe de servicio e impuesto, conversa con otro jefe que también estaba en la picota durante la guerra y al terminar la guerra, en los siguientes términos. Ya ves, Luis, después del calvario que hemos pasado, ahora vienen estos y nos tratan con distancia, con cierto desprecio. Deben dudar de todo el mundo. Si no fuera así, no se entiende. ¿Qué tenemos que demostrar a estas alturas? ¿Que no somos rojos? Después del sufrimiento de estos 3 años, el haber estado al pie del cañón durante interminables 1000 días y haber podido sobrevivir a los otros compañeros nos convierte en sospechosos. Además, me parece es un libro que es importantísimo y va a ser importante para investigaciones futuras, estoy absolutamente convencido. Es resaltar que la gran cantidad de datos que Juan ha escarbado y obtenido en numerosos archivos se ha dedicado como un friki, que bueno, ya es un friki absoluto, en museos y otras fuentes, nos muestra una cara de Madrid más bien ocultada hasta ahora que desconocida, de ser la ciudad más bombardeada durante la Guerra Civil, como se refleja en un cuadro de registro de los bomberos de Madrid, que es este, que creo que lo tenéis por ahí. Menos mal que los bomberos dicen que, no sé si lo dicen o lo piensan, que no somos ordenados en las cuestiones administrativas, que somos más efectivos y más prácticos en la calle. Pero nosotros tenemos todo lo que pasa en los parques se escribe. Había un libro de novedades y todo se escribía. Había un libro de toda la salida y todo eso se escribía. Y todo eso es lo que Juan ha ido mirando durante los 3 años, día a día, todo lo que allí pasaba. ¿Y qué es lo que pasó durante la guerra? Y en Madrid, la cantidad de bombardeos que sufrió Madrid. Pues esos están aquí perfectamente relatados. Este libro era el que el telefonista en la central nuestra, según se recibía una llamada, apuntaba día 11, calle tal, bombardeo en la casa tal. Si había muertos, por muertos. Todo esto reflejado día a día, hora a hora, en cada y digo que ha servido de investigación porque ya hay fruto de esa investigación. Se ha editado posteriormente un mapa del Madrid bombardeado por unos arquitectos. Esos arquitectos tenían digamos, todos los conceptos de llegar a qué llegaban, pero no tenían el material. El material era exactamente día, hora, lugar y qué edificio. Y a partir de ahí se hizo este mapa que nos muestra, esto lo hizo el Departamento de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid cuando Carmena estaba allí. Y este es el mapa, que es un documento absolutamente importantísimo para investigar realmente qué pasó en Madrid en aquella época, y que yo estoy convencido que va a ser de una utilidad para investigadores posteriores. Estoy absolutamente convencido de ello.
Este libro se titula, o este documento, Madrid bombardeado 1936-1939. Y indudablemente muestra la crudeza de una guerra que sirvió de experimento para las que desgraciadamente ocurrieron posteriormente. A mí, como bombero, durante 34 años, puedo decir, desde mi óptica actual y con la distancia de vida que lo que hace Juan es reflejar la intrahistoria de un colectivo de personas que les sobrepasó a todos, en la que los caminos que unos y otros tomaron, que las acciones que unos y otros hicieron o ignoraron, chocaron con la cruda realidad como es una guerra. Y si ésta tiene los apellidos de guerra civil, las variantes se multiplican y los resultados se potencian, tal y como se describen página tras página. Hace poco, Iñaki Gabilondo decía y definía la guerra civil como una cuchillada de espanto que se mete de lleno en el interior de las familias, destruyéndolas. Así, asistimos a la impotencia de los bomberos para extinguir los incendios de iglesias y conventos ante amenazas de las multitudes exaltadas, a la tensión latente en el seno de los parques por las diferencias entre sus miembros, a la delicada situación que se cernía sobre los jefes de servicio simplemente por el hecho de ser jefes, a un servicio altamente politizado y sindicalizado, a la incertidumbre y dificultad cada vez que se salían las intervenciones causadas por esas bombas, a un servicio sometido a una dinámica de guerra que los sobrepasa y rebasa, que influye sobremanera en el orden, respeto y disciplina, a delaciones, a traiciones, a represiones, asesinatos, a desapariciones, a venganzas, a depuraciones. Y todo eso en medio del miedo, del cansancio, los bombardeos, la insuficiencia de personal, la escasez de medios y sobre todo metidos en una encrucijada de la cual era imposible saber, constatándose al final el triunfo de la barbarie. No obstante, y a pesar de todas esas dificultades y tensiones existentes, el servicio, los bomberos, supieron estar a la altura del momento que les tocó vivir, actuando como debe actuar un servicio público, al margen de sus ideas, atendiendo con gran esfuerzo y sacrificio todas y cada una de las intervenciones que la guerra provocaba con gran escasez de medios y de personal, sin que se viera mercada su eficacia y su efectividad. Son páginas que se van devorando una tras otra, sabiendo de antemano el final de la misma. Esta es una historia que a nosotros, los que somos bomberos, nos tiene que hacer pensar en el modo en que convivimos y trabajamos tan cerca del riesgo y en el que la camaradería y la solidaridad no ha de ser solamente una palabra, y para el resto de lectores no bomberos, pues les va a introducir en un mundo muy particular, sugestivo, entrañable y seguro que desmitificador de cómo son los cuerpos de bomberos, no quedándome nada más que decir, sino invitarles a que lo lean, porque desde luego de la lectura la van a disfrutar. Eso es todo. Y a partir de ahora, si os parece, Juan, que no te pases. Bueno, se nota que es un amigo, vecino, 35 años juntos. Eso, gracias por tus palabras. Has hecho un poquito spoiler de lo que es el libro y yo voy a contar un poquito cómo nació y luego, si os parece, preguntáis, contestamos y hacemos un diálogo con todos para dar respuesta a este libro. Este libro ha sido una aventura emocionante, ilusionante. No fue un libro de encargo, sino que fue naciendo poco a poco a partir de lo que voy a contar. Es un libro que habla de Madrid, que habla del frente de batalla y que habla de los bomberos, básicamente. Y es un libro que habla de algo de lo que jamás se ha hablado por las circunstancias que voy a explicar. Bueno, como ya ha dicho, nos ha presentado el señor presidente, somos bomberos, Alfonso, en la edad. Fuimos jefe de bomberos, hemos estado en el operativo durante muchos años. Yo tuve el honor de ser jefe del operativo durante 13 años, años buenos, donde aquí en Acrola vosotros me conocisteis,
años donde recordamos como cuando trajimos la bomba y la escala a hacer ahí espuma en el colegio y disfrutaron más los padres que los niños, en fin, otros tiempos. Me llegó la defenestración, porque en la habitación ocurren muchas historias, ya sabéis, internas, y me pasaron a un lugar que se llama Departamento de Coordinación y Servicios a la Comunidad. Un nombre pues megalómano como el alcalde que me defenestró. Entonces, dentro de ese departamento estaba un museo, y ese museo tenía un archivo histórico. Al principio digo, ¿qué será esto? Y bueno, pues me pasé por el archivo donde había 2 bomberos trabajando, y vi que había un montón de carpetas de libros de tapas duras antiguos. Digo, bueno, será pues muy curioso, pero bueno, no sé qué misterio tendrá. Estaba en un sótano de un parque y habían estado durmiendo 80 años. Nadie, se fueron acumulando los libros y nadie sabía, o se le había ocurrido pues hacer un resumen, qué es lo que había ahí dentro. No, estaban durmiendo el sueño de los justos. A eso que me encargan dar una charla sobre la historia de los bomberos. No sabía de qué hablar porque yo había escrito un libro en el año 2002, La memoria de bombero, con nuestras experiencias, y no me apetecía volver a contar lo mismo, ¿no? Dándole vueltas a la cosa, me di cuenta que en la guerra civil había muy poco escrito y que en un libro que habían hecho 2 compañeros había una lápida. Esa lápida tenía 9 nombres, y eran 9 nombres que habían muerto por Dios y por la patria. A mí me extrañó muchísimo porque de bomberos muertos por Dios y por la patria. Y nosotros que hemos hablado muchísimo con los bomberos, jamás nos habían contado nada de esos hechos, ¿no? Pregunto por la lápida, y esa lápida, por lo visto, la habían puesto en la calle de Imperial, donde estaba la central, y con el paso del tiempo cayó en el olvido, porque todos los muertos caen en el olvido, solo que unos fueron homenajeados y otros siguen en las cunetas, ¿no? Entonces esta lápida pasó con las transformaciones que hay en la dirección, la tapan con un tabique, le ponen un cuadro y dije, bueno, ya nadie va a respetar, a preguntar por ello. Y esa, en una segunda intervención, la descubrimos ahí, ¿esto qué será? Y un compañero la recoge y la lleva al museo. Yo no sabía quiénes eran esos 9 nombres. Digo, pues había que investigar un poquito. Y una tarde de verano calurosa, se lo dije a mi mujer, Belén, que está ahí al fondo, y digo, ¿tú crees que esto cómo sería posible de investigar? Y ella, que sabe bastante más hábil que yo con el ordenador, empieza a teclear, yo a lo mío, y de pronto dice, ¡bingo! Y me aparece una esquela con 5 nombres, de los cuales 4 eran bomberos, y veo que eran jefes de bomberos. A mí me entró un escalofrío porque habíamos sido jefes. Digo, pero bueno, ¿aquí qué pasó? Y entonces, arquitecto jefe primero, arquitecto jefe segundo, jefe del primero, jefe del segundo, sigue investigando Belén y dice, anda, pero si están en Aravaca. ¿Cómo que están en Aravaca? Sí, que fueron enterrados en Aravaca. Yo no daba crédito a esto, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Ya me llevó esa inquietud, bueno, por esa curiosidad. Y me fui al cementerio de Aravaca, que no sé si habéis ido alguna vez, está al otro lado, y ya ahí pregunto, digo, mire usted, estoy investigando una historia, ¿sabrán ustedes de unos enterramientos de gente de la guerra civil? Y dice, sí, eso es en una parte que hay en el cementerio, pero eso es privado. Digo, ¿privado? ¿Cómo que privado? Sí, eso lo lleva la iglesia de Monseñor Escrivá de Balaguer. Total, que yo me fui, no sé si fui temerario o qué, pero al día siguiente me puse de uniforme de guerra, y cogí un coche rojo y me fui allí al cementerio. Lo puse delante para tener un impacto sobre el funcionario del cementerio, para que supiera que iba en serio, o sea que era todo muy clarito. Le dije, mira, estoy investigando una historia y me gustaría entrar en ese privado, pero bueno, si es oficial, le voy a abrir la puerta. Me abre la puerta, es un cuadrilátero donde hay una U llena de tumbas y llena de nombres. Yo al principio digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y entonces, con la premura del tiempo y con los nervios de que estaba haciendo algo temerario y no sé si estaba en la frontera de lo normal, fui viendo todos los nombres
hasta que llegué a 3 nombres que me sonaban mucho: Ramiro Ledesma Ramos, Ramiro de Maeztu, y de pronto veo al arquitecto jefe, José López de Coca. Me entró un temblequeo en las piernas, no daba crédito. Y de pronto me sentía un poco como Indiana Jones investigando, ¿no? Yo no soy ni investigador, ni siquiera escritor, soy un bombero nada más. Pero me entró los nervios y con el teléfono fui sacando fotografías de todas las lápidas que había allí. Y fui descubriendo al jefe del parque primero y al capataz, y saqué 4 nombres. Y a partir de ahí fue el hilo que fue tirando de todo. Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó para que ocurriese ese desastre en bomberos? Para poneros un poquito en circunstancias primarias, el cuerpo de bomberos antes de la guerra civil era un cuerpo muy moderno, similar a lo que había en Centro Europa, con 400 hombres distribuidos estratégicamente en 4 o 5 parques, o sea, un parque, la dirección, y 4 parques, muy bien: el parque primero de Santa Engracia, el segundo de O'Donnell, donde está la horrorosa Torre de Valencia, que eso es un atentado a la Skyline de Madrid; el tercero, que es Puerta de Toledo; y el cuarto, que era el parque de Moncloa. Descubro un parque que yo no había conocido jamás, que nadie me había dado nada. O sea, todo esto se iba liando y yo no daba crédito a todo lo que iba viendo, ¿no? A partir de ahí me voy al archivo, a ese archivo que ha estado 80 años oculto, y voy a unos libros de personal donde cada bombero tenía un nombre y venía reflejado las bajas, el permiso y todo. Y cuando voy a algunos nombres que ya me sonaban, veo asesinado. Digo, no puedo dar crédito que esto esté en estos libros. Y entonces fui siguiendo el hilo y descubrí qué fue de esos hombres de la lápida, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, veo que hay un montón de documentos, de cuartillas, de notas de servicio interior, donde estaban enmohecidas, y empiezo a sacar datos y digo, no, bueno, en principio yo alucinado, ¿no?, de todo lo que estaba pasando. Pero no va ahí todo, sino que voy a tratar de refrendarlo, empiezo a hacer preguntas con quien llevaba el cementerio de los mártires de Aravaca, y me empiezan a llegar fotocopias, un señor que me ayuda, Espeleta, un especialista en el tema de la causa general, de bomberos que fueron incluso fusilados, y empiezo a hilar cronológicamente todo lo que estaba pasando. Insisto que el libro todavía no lo tenía ni en mente, y lo voy apuntando todo de una manera cronológica y voy rellenando cuartillas. Pero cuál no será mi sorpresa cuando veo en el libro de intervenciones, el libro donde se apuntaban todas las intervenciones de los bomberos, especificando el día, el mes, el año, la hora donde salían los bomberos, y cuando voy al año 36 veo cosas raras. Por ejemplo, Toledo, misión de guerra. Van los bomberos a Toledo en misión de guerra. Luego os explicaré, eso está descrito en el libro, ¿no? De pronto llego a noviembre, hace justamente estos días, hace 85 años, y veo todo el listado: bombardeo, 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 obús de aviación, obús. Diferenciaban los obuses de aviación de los obuses de la artillería. Dije yo, esto es una documentación alucinante, pero alucinante. Entonces, más a nuestro favor de seguir apuntando cosas. Tomé la idea de fotografiar todas las hojas y las fui poniendo en un mapa que me hizo en fotocopias, que dio lugar a este registro. Extraje de esos libros todas las intervenciones de bomberos. Y entonces empecé a hacer también un relato de lo que habían sufrido los bomberos en esos días. Empecé también a escribir cuándo mueren los bomberos en los bombardeos. Alucinante. Veo que en la calle Quintana 23, donde tenemos el centro de especialidades, mueren 5 bomberos en un hundimiento. Y entonces, como en Carrera San Jerónimo muere el capataz Pedro Lucas. Veo como en el Paseo del Prado muere un conductor porque cae una bomba de aviación buscando en el hotel donde se alojaban los aviadores rusos. A partir de ahí, todo se va desarrollando. Me convierto, como dice Chimo, en un friki. Solo leo libros de la guerra civil, que ya
bueno, siempre me habían interesado. Soy de los clásicos de mi generación, que había leído a Hugh Thomas, había hecho la colección de fascículos, y a Gabriel Jackson y a Viñas, que entonces empezaba. Y entonces, y mi padre siempre, con una letanía, me decía Lister, Modesto, Cipriano Mera, el campesino, o sea, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Y empiezo a leerlo y a apuntar todo. Y me di cuenta que llego a apuntar todo lo que va sucediendo, y que Bombero había sufrido una tragedia absoluta. Había vivido un calco de la guerra civil centrada en lo que es nuestro servicio, un servicio uniformado, un servicio querido por los madrileños, y que se había visto enfrentado a unos sucesos increíbles. Me metí en el papel y empecé a escribir día tras día lo que sufrían los bomberos, con comunicaciones alucinantes de un capataz, Iraola, que en la calle Gaztambide comunica por teléfono, un teléfono de 5 cifras, a la dirección, dice: estamos en Gaztambide, no podemos salir, nos están ametrallando en estos días, porque se estaba librando la batalla, habían cruzado ya Varela, el río Manzanares, con sus moros y sus regulares, y se estaba librando una batalla brutal en lo que es la casa de campo. Y los bomberos, cada vez que querían ir allí a atender, pues eran, bueno, pues fruto también, podían ser considerados como soldados de la retaguardia. Entonces se estaba doblando una doble tragedia. Primero, una represión que hubo brutal en los primeros meses, donde son asesinados los hombres de la lápida por ser jefes, por sus convicciones religiosas, por sus convicciones políticas, pero son asesinados, ¿vale? Y así lo digo en el libro, y luego os contaré cómo los términos los voy usando, etcétera, etcétera. Y luego, cómo unos hombres, cuando suenan las sirenas, en unos coches muy frágiles, descubiertos, descapotables, van donde son requeridos por los ciudadanos, los madrileños, a atender cuando todo el mundo estaba o en el metro o en los refugios. Ese doble valor de los bomberos, que cumplen profesionalmente, independientemente de sus ideas políticas, de sus convicciones religiosas, están sirviendo a servicio y dan, bueno, pues pagan con sus vidas pues esos sucesos, ¿no? Para mí es lo que más valor tiene, absolutamente, ¿no? Pero voy indagando más, y me di cuenta que de los bomberos 20 se incorporan siguiendo sus ideas al ejército republicano, pero no es así, se hacen milicianos y van a parar a Mola en la Sierra de Guadarrama, y me entero que mueren 3 bomberos que han cambiado el surtidor por la escopeta, y evidentemente los bomberos, pues de escopeta sabemos poco, ¿no? Y mueren defendiendo sus ideas, las ideas de la República. Eso era un suceso tras otro, ¿no? Lo iba viendo y lo iba apuntando. Y llego a un momento en el cual descubro cosas como que los militarizó Miaja. Veo una carta del general Miaja metiendo a todos los bomberos en el ejército como zapadores, eso luego lo van a pagar, ¿no? Y entonces lo voy siguiendo todo el hilo de todos los bomberos, de todas las demás, y descubro pues cosas increíbles. Por ejemplo, en Quintana hay 3 muertos de bomberos que no estaban en la lista de los fallecidos en acto de servicio, y es que esos cadáveres desaparecen en Quintana por el fuego. Y veo en una carta tremenda donde manda una carta al juez y les dice que se les dé por desaparecidos porque se han encontrado objetos de metal que sin duda pertenecen a ellos, para que las viudas puedan cobrar la pensión o lo que les corresponda. O sea, increíble todo, ¿no? O sea, el drama de la guerra civil fue demoledor para todos. Y en ese orden de cosas veo que también los bomberos hacen escritos de prevención. Veo que hay una partida de bomberos de Barcelona, de la provincia, que vienen a solidarizarse con los de Madrid y cogen su puesto en los coches de bomberos. En los tiempos que corren ahora, donde está ese independentismo identitario, resulta que yo descubro ahí una solidaridad absoluta, ¿no? Con el país, con lo que era el gobierno legal, ¿no? El de la República. Todo esto viene reflejado con cartas, documentos. No hay nada que me haya inventado.
todo está documentado y todo es contrastable e irrebatible, todo lo que he escrito. Incluso cuando llego al otro de los capítulos emocionantes, que es la depuración que hacen los vencedores, los sublevados, los golpistas. Descubro que cuando llegan de los 400 bomberos de los que quedaban, les hacen firmar un documento y todos son sometidos a una fase de depuración donde hasta el jefe, este que hablaba Joaquín, que habían estado defendiendo todo esto, pues les hacen firmar dónde estaban el 18, si estaban sindicados, cuál era su sueldo, si habían hecho algo a favor del movimiento, del glorioso movimiento, ya empezaban a cambiar los términos, y todos son depurados. En un momento determinado no había bomberos hasta que alguien, Pingarrón, que es uno de los, para mí, de los héroes, pues le dice que nos quedamos sin atender la salida, no puede usted dejar sin trabajar a los bomberos, a los que quedaban, ¿no? Y bueno, entonces se hace una fase donde, a través de la causa general, que ya sabéis que es el proceso que hace Franco para investigar todos los crímenes de un lado, pero no los del otro, evidentemente, sacan a relucir los culpables y ejercen todo un terror demoledor sobre aquellos que habían sido de izquierda, sindicalistas, y no digamos si habían tenido algún delito de sangre, ¿no? Todo se convierte en una depuración de 70 bomberos. Investigando, descubro un papel, una cuartilla doblada, enmohecida con y donde una lista con el listado de los 70 bomberos. Otra nueva descubrimiento, ¿no? Y veo que en cada nombre había un número en papel. Digo, ¿esto qué será? Y era el número de sumario, del Consejo Sumarísimo. Entonces me voy nuevamente al Paseo de Moret, donde está el archivo del Ejército, y voy sacando todos los expedientes de todos los consejos sumarísimos. De los 70 volvieron al servicio unos 15 aproximadamente. El resto fueron encarcelados, fueron separados del servicio, algunos condenados a pena de muerte, 2 condenados, o sea, fusilados por cosas increíbles, o sea, eran asesinatos. Lo mismo que digo de unos hago una cosa, del otro lo digo. O sea, cuando no hay garantías procesales, esos son asesinatos, ¿no? Pero era lo que entonces se vivía. Y esos bomberos que fueron depurados no volvieron al servicio jamás. Pidieron clemencia, mandaron muchas cartas, fueron conmutadas sus penas, pues a lo mejor si dependía de adhesión o ayuda a la rebelión. Lo explico el proceso que llevaban esos consejos de guerra. Y cuando escribían diciendo, mire, yo ya he cumplido la pena, quiero volver al servicio, eran bomberos, buenos bomberos que habían vivido la guerra y lo habían luchado, pero vamos, absolutamente, ¿no? Siempre fue negativa. Nadie volvió al servicio de aquellos que fueron depurados por el ejército franquista. Alucinante. Así transcurrió todo, o sea, lo voy escribiendo, y llegué pues como a las 100 páginas aproximadamente, ¿no? Todo basado en esos libros de tapas duras, rellenadas por los bomberos que era la brigada, que eran los bomberos veteranos. En la República se jubilaban con 60 años. Con 60 años. Y a partir de los 55, los que tenían buena letra pasaban al teléfono o a la centralita. Bueno, a la centralita o a lo que era la plana mayor. Y los otros pues pasaban al teléfono de los parques, ¿no? Fui descubriendo un montón de cosas, todas estas circunstancias. Y me pareció que era un material valiosísimo para que eso se muriese conmigo. Mi mujer, también Belén, me decía, escribe un libro. Digo, sí, lo estoy escribiendo, pero bueno, llevaba muchas páginas, ¿no? Y sobre todo, pero con muchos conceptos, muchas ideas, pero estaba ahí, ¿no? Yo no sé si estaba a punto de tirar la toalla, pero hace como 3 años, también mi mujer me lleva a una presentación de un libro, y me pareció, en la presentación del libro, que era me pareció artesanal, me pareció muy bonito todo lo que estaban haciendo, y se me ocurrió postularme. Fui a esta gente y le digo, oye, yo he escrito sobre esto 100 páginas, pero no lo sé,
buena idea. A los 2 días me dijeron, mándanos un resumen. Y le mandé, no sabía desglosar los capítulos, le mandé todo el Word que tenía. De pronto me dijeron, haz un resumen y por capítulo, y se lo mandé. Y me dijeron, adelante, Juan. Me encerré ese verano en casa, empecé a escribir todo y esas 100 páginas se convirtieron, ya poniéndole un poco de relato, donde cogí una serie de personajes que para mí fueron, los convertí un poco en héroes, pero tampoco convertí en villanos también a los otros, ¿no? Entonces hice un ejercicio tratando de darle continuidad a todo lo que lo que pasó en el servicio, ¿no? Esas 300 páginas fueron sometidas a un control del editor diciendo, Juan, piensa que no está escribiendo para bomberos, está escribiendo para gente que no es bombera, porque había muchos términos técnicos, ¿no? Y lo fui reduciendo hasta que se quedaron pues en lo que son unas 300 páginas, pero con muchas estampas. Las estampas eran necesarias ¿para qué? Para que supiera el lector de dónde venía todo lo que yo estaba relatando, que no había sido nada inventado, y sobre todo para describirle muchas cosas de los documentos que he encontrado, que yo al principio pensaba que eso no se podía dar lugar, pero era así, como los informes, por ejemplo, de un policía en el juicio sumarísimo, que hablan de uno de los bomberos, elemento de izquierda, dice, de ideología progresista, eso era mirado mal, dice, y ponía, susceptible de ser fusilable, elemento fusilable. Yo no puedo dar crédito a lo que estoy viendo, o sea, eso era lo que venía en los papeles con el primer año triunfal, Franco, arriba España, etcétera, etcétera. Eso es lo que se gastaba. Y esos documentos están ahí, y esos documentos me he permitido relatarlos, junto con un montón de fotografías de los bombardeos. A mí me parecía que era muy relevante, porque en estos tiempos donde hay gente que quiere reescribir la historia, buscar un nuevo relato, y que dicen, cuando escriben estas cosas, nos dicen la famosa frase, ¿por qué queréis remover otra vez la historia? No estamos removiendo, la estamos complementando, porque a nosotros, a lo de mi generación, a lo que hemos estudiado formación del espíritu nacional, nos contaron una historia, pero toda esta no. Y porque esas víctimas, como he dicho yo, olvidadas, injustamente asesinadas por la retaguardia republicana, fueron homenajeadas, tuvieron la oportunidad de ser exhumadas, incluso trasladadas, pero a los otros de la depuración no han tenido ninguna oportunidad, ninguna. Me he encontrado con casos emocionantes, como me han aparecido a través de todo esto, bueno, lo reflejé también en el Museo de Bomberos, de aparecerme nietos de gente, como el nieto de Pedro Zamora, que murió defendiendo socialista, que murió en Guadarrama, y de pronto, emocionado me llama, bueno, llorando, por ver la foto de su abuelo, vivieron una tragedia, me la contó absoluta. Y de pronto le digo, bueno, pues esto es una buena noticia, que por lo menos hayamos desempolvado el recuerdo de la gente que murió por una causa, ¿no? Por una causa noble, y era defender el sistema establecido democrático, ¿no? Y me dice, sí, lo único, dice que todavía me falta encontrar su cadáver. Claro, cuando te dicen esas cosas, se te cae, ¿qué puedes decir? Parece mentira que haya gente que todavía ponga en tela de juicio la necesidad de los poquitos que quedan porque todavía supervivientes por encontrar un familiar, de no darles esa oportunidad. Me parece inhumano, o sea, increíble. Es una de las cosas que a mí me ha hecho pensar este libro, me ha hecho un poco el militante de la defensa de esa memoria histórica, que aunque muchos la critican, es la que ha permitido que tengamos todos esos documentos clasificados y que se puedan investigar los historiadores. Que tengamos todas esas fotos, porque aquí he permitido, para que nadie dude cuando a la hora de decir, bueno, eran víctimas colaterales. ¿Cómo que víctimas colaterales? Murieron 2.000 personas. Se ha mitificado Guernica, que me parece muy bien, con 100 y pico víctimas. En Madrid fueron 2.000 y pico, 4.000 documentadas, 4.000 heridos. Y encima me he permitido, aparte de hacer el mapa, que fue los datos que le di a estos dos arquitectos para hacer este espectacular mapa, con fotografías que demuestran la realidad. Estuve hojeando cerca de 20.000 fotografías
del Archivo Rojo de Pares, del Ministerio de Cultura, que para eso ha servido también la memoria histórica, y para extraer todo y confrontarlo, casarlo, y ver que no nos inventamos nada, que esto ocurrió. Y cuando se ve la plaza de la Moncloa y veo el Parque Cuarto desaparecido porque era frente de batalla, y cómo entraban los milicianos por las trincheras del mismo parque hasta el conglomerado que había en el Parque del Oeste, pues es una prueba que yo creo que había que contarla y sobre todo que decirla. Bien, cuando llego en esa librería, llegó el punto indicado. Esto es como el triángulo del fuego, que ya sabéis que necesitamos temperatura, carga de fuego y oxígeno para que haya un fuego. Si falta cualquiera de los tres lados, no hay fuego. Pero hay un punto que es el punto de ignición, la cerilla, ¿no? Y la cerilla fue cuando me postulé y me dijo este hombre lo de la librería, adelante. Y felizmente, pues pudo ver la luz este libro. Sé que me he hecho un friki, que soy un... Chimo me dice que me gusta hablar de la guerra civil más que un lazo. Pero es que me parece que uno va descubriendo cosas y va conociendo todos los detalles y a la hora de escribir, y ya termino con esto, ya termino con esto, he tenido mucho cuidado a la hora de la escritura para no ofender a nadie. Ojo, he tratado de emplear términos, porque cuando yo le dije a este hombre, digo, le ofrecí lo del libro, dije, yo no soy lo que os he dicho al principio, ni escritor, ni historiador, solamente soy bombero, nada más. Y no, el tío me dijo, el graduador, dice, eso es lo que nos gusta de ti. Digo, bueno, pues estupendo, ¿no? Y entonces empecé a escribirlo y todos los términos pues fueron cambiados, porque yo hablaba del ejército fascista, hablaba de los rojos, hablaba de nuestros términos, bueno, quizás inapropiados, y me di cuenta a la hora de leer libros de historiadores que sean realmente serios, no Pío Moa, lo siento, si a alguno le gusta Pío Moa, pues ese no es historiador, es otra cosa, me estoy hablando de Cervera, de Viñas, pues empleaban el ejército sublevado, el ejército ni siquiera fascista, ¿no? Aunque lo empleo también cuando los aviones eran fascistas, era la Legión Cóndor, el inicio de la Legión Cóndor y la gloriosa italiana, o sea, que de Mussolini, es que no hay otro nombre, pero bueno, adopté unos términos que fueron comprendidos por todos y que a la hora de la lectura, yo espero que siempre que lo lea sea un lector inteligente, sepa captar un poquito qué es lo que quiero decir. Se me puede tildar de muchas cosas, pero he tratado de buscar un equilibrio donde relate el horror de unos y de otros, y no de marcarme una idea un poco panfletaria o sectorial, bueno, de sectaria, ¿no? No sé si lo he conseguido o no. Hay compañeros que leen el libro y dicen que se me ve el plumero, y hay otros que dicen que se me ve el plumero por otro lado. Entonces, bueno, esa es una buena señal. Esa es una buena señal. Y no sé si se me ha olvidado algo. A mí es un honor y una satisfacción haber venido a Crola con mis vecinos a hablar del libro. Gracias a Alfonso, que se ha ido a por el queso. Y estoy muy satisfecho de estar aquí porque como estar... Estoy viendo por la tele. Sé que me está vigilando. Para mí es una satisfacción siempre estar aquí con Acrola, con los vecinos, con los amigos. Gracias. Bueno, habéis visto que lo que yo he dicho al principio, habré dicho muchas mentiras, pero una era absolutamente cierta, que es emoción y pasión. Juan es sobre todo emoción y pasión, le puede lo que hace y me parece que es el buen camino. Yo me gustaría hacer, para empezar, una o dos preguntas que tengo aquí. Con relación al último que has dicho, ¿no? Que es verdad que la historia se cuenta de una forma, se cuenta de otra, siempre hay como dos partes una contra la otra, pero falta siempre la que se pone en el medio, la que se aparta de la verdad absoluta de esta y que se aparta de la verdad absoluta de la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué hay de verdad y qué hay de interpretación en todo lo que cuentas? Bueno, de verdad son los hechos. O sea, son impepinables y ya te digo que son contrastables, ¿no? Y son irrebatibles. De ficción hay algunos personajes a los cuales le he atribuido una serie de virtudes o de defectos que ya no están aquí para que nosotros lo podamos cotejar o reafirmar. Bien, es el lado, digamos, del relato, el más pequeño que hay, ¿no? Y
Lo que es de historia, que efectivamente, que se puede escribir de muchas maneras, es que es lo que estamos sufriendo en este país. No hay un relato, porque parece que ir al consenso, y eso, llevarlo al consenso, por ejemplo, a las Cortes, eso va a derivar en bronca absoluta, en bronca absoluta. Y entonces la prueba de ello es que todavía no hay un texto en la educación de nuestros chavales, 85 años ha pasado de ello, ¿eh? Y no hay un texto en el cual se refleje los datos, lo que pasó, o sea, las cosas impepinables. No, o sea, a nosotros siempre nos hemos quedado siempre en Cuba, en 98. Ni siquiera fuimos al desastre de Anual, que ahora se han cumplido 100 años, ¿no? Nunca nos explicaron el desastre de Anual y hemos tenido que ahora complementarlo con los libros que nos han seguido. Y en la guerra civil ni te quiero contar. ¿Por qué? Porque hemos sido siempre... bueno, pues los nietos, los hijos de gente, y entonces eso nos ha marcado a la hora de poder entablar un juicio o una evaluación crítica de lo que eso fue. Mientras no entendamos uno ni otro que los datos son lo que fueron, y contemplar el horror que sufrió y que todavía lo seguimos sufriendo, o sea, es que lo que sufrió España no lo ha sufrido nadie, pegarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y eso fue por una causa, pero ni siquiera la causa hay consenso para ello. Fue un golpe de Estado flagrante al cual el pueblo se negó a aceptar lo que quería el ejército. Y por eso se inició una guerra. Pues ya seguro que habrá una parte que diga, no, es que el golpe estaba justificado porque si Calvo Sotelo, y empiezan con el mantra para allá, para acá, y el tú más, y el tú más. Y le hablas de las víctimas, y entonces dicen, y Paracuellos, y Paracuellos. Y te hablas a los otros y dicen, y la desbandada de Málaga. Y así no se puede. Yo creo que hay que poner pasión en las cosas, emoción, pero sobre todo hay que saber leer que lo que pasó, pasó, y hay que entenderlo así, sin ponerle ningún tipo de adjetivo. Y si se lo pones, que sea en tu conciencia, en tu casa y con tu familia, y ya está. Bueno, eso es una forma de pensar. Si alguien quiere Una pregunta. preguntar, Has hablado de que había 400 bomberos que al inicio de la contienda civil y que tenían un medio muy bueno, y había 4 parques. 4 parques. Cuando entran los nacionales en Madrid, ¿cuántos bomberos quedan, cuántos parques quedan y cómo quedan los medios técnicos que usan? El servicio queda diezmado. En el capítulo que escribo de levantar el vuelo, en los que llegan aquí, que son los vencedores, cuentan con 200 bomberos. El resto había muerto o había desaparecido, había jubilado porque el tiempo no pasaba, o estaban heridos. Hubo cerca de 30 heridos, algunos en los escritos, este fulanito Domingo Parra, que era inútil, entonces se empleaban esos términos, ¿no? Quedaron inútil, y quedaron 200 hombres. Tal es así que ellos habían conseguido la jornada diaria, alucina, que era el sueldo de un bombero en la República, jornada de mañana, tarde y noche. Quedaron tan pocos bomberos, los 200, que para hacer frente a los 3 parques que quedaron más la dirección, lo que hicieron es juntarlos a todos, hacer 2 turnos, y empezó la jornada de 24 horas. 24 libre, 24, 24 libre, 24. Alucinante. Y así hacían 2.600 horas al año. Ese fue tal. En ese capítulo, que a mí me ha encantado escribirlo, levantar el vuelo. ¿Por qué? Porque los que quedan, lo que se quieren refugiar con el hartazgo, el cansancio de la guerra, las penurias que pasaron, fue en olvidar la guerra. De ahí el manto de silencio que hay posterior. Nadie quiso hablar de la guerra. En la familia tampoco nadie quería hablar de la guerra. En los bomberos tampoco. Se refugiaron, hicieron una piña de hacer la familia. Dentro de bomberos fueron la tanda del plomo, la tanda de la princesa, bueno, todos tenían su nombre, su sobrenombre, y entre ellos con una precariedad de medios tremendo, a fuerza de trabajo y de imaginación y de esfuerzo personal, pues levantaron el servicio para ser lo que somos hoy. Y, como tipo de ejemplo, el desastre que fue para España, o para Madrid, es que hasta 25 años después no tuvimos el Parque Cuarto, que fue el de Viña Virgen, el Parque Cuarto. ¿Por qué? Porque la guerra había desaparecido el de Moncloa, donde está hoy el intercambiador. Exactamente, había un parque de bomberos al lado de la cárcel Modelo, que era lo que es el cuartel general del aire. Y entonces, en eso, la posguerra en bomberos duró 25 años,
Hasta que en los años 60, la apertura, empieza a haber un poquito de dinero y empiezan a comprarse los famosos vehículos Magirus, que son los que hemos conocido nosotros. Alucinante, ¿no? Pero eso fue la historia. O sea, un desastre, ya digo, no diezmado, la mitad del servicio. 200 hombres. Pero sí, 200 hombres donde no se podía opinar, donde no se podía pensar, y ellos incluso lo agradecían. Solo querían trabajar y sacar a sus familias adelante en una falta absoluta de libertades. ¿No? Es una dictadura. O sea, que es lo que sufrió. Sí, luego vas a ver. Sí. Bueno, que estoy encantado de haber podido escuchar esto. Todavía no he podido leer el libro, claro, porque lo acabo de comprar ahora, pero hace ya un año y medio aproximadamente vi un amigo mío que también es músico, Ismael Clemente Ortego, que es un músico de música tradicional, puso un comentario en Facebook sobre tu libro y mencionó una anécdota que a mí me chocó de tal manera que quería preguntarte si aparece en el libro, si es verídica o no. Muchos hemos oído, y también lo dice Almudena Grandes en uno de sus libros, que el barrio de Salamanca, del que los bombarderos tenían la orden de no bombardear el barrio de Salamanca. Y este amigo mío contaba una anécdota de que una de las salidas de los bomberos era para una llamada de una señora del barrio de Salamanca que pedía que le rescataran su gatito de un árbol o algo así, al mismo tiempo que el resto de Madrid estaba siendo bombardeada. Pues no sé si es una ficción que él se ha inventado, o es algo que aparece, o te consta algo de ese tipo. No me consta, no está en el libro, pero lo que sí me consta es que a través de ese libro de intervenciones se ve que los bombardeos estaban dirigidos de una manera muy clara. Primero, Argüelles quedó destrozado absolutamente porque era el sitio por donde afluían los milicianos al frente, ¿vale? Segundo, el barrio de Lavapiés y el barrio de Centro, porque eran los barrios obreros. Tercero, todo lo que era el Paseo del Prado, porque ahí es donde estaban los hoteles, donde se alojaban los escritores de izquierda, John Donpasso, Hemingway, donde estaban los aviadores rusos. No olvidéis que los chatos y los moscas, quienes los pilotaban, eran rusos. Igual que los otros eran alemanes e italianos. Era una guerra internacional. O sea, el bombardeo de Madrid fue un laboratorio absoluto de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Y, curiosamente, en el barrio de Salamanca, donde Franco dijo que era una zona neutra, claro, la zona neutra era porque allí estaban muchísimos quintas columnistas que se mezclaron con todos los que eran evacuados de Madrid y donde estaban muchas embajadas. No quería Franco estar a mal con las embajadas y entonces pues todos los aviones tenían su punto de dirección en esos ejes que iba diciendo, ¿no? Entonces hay un estudio que también lo presento aquí de las casas que fueron destruidas, semidestruidas, dañadas o levemente dañadas, o sea, para establecer, eso lo hizo muy bien la República, para dar un plan de reconstrucción pensando en el 37, después de lo de Guadalajara, que iban a poder ganar la guerra. Estaban lejos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Lo del gatito, te podríamos contar historia de gatitos y de ratitas actuales, pero de la guerra civil. Dale. Muchas gracias, Juan. Yo el libro lo he disfrutado. Me ha servido porque tengo una familia de bomberos y tenía cierta idea de la estructura interna de los que soy bomberos. Lo llevo a un terreno, digamos, de sector público, para no hablar ni de contratados laborales ni funcionarios. Es alucinante ver, y tú eres un ejemplo, como un servidor público con información de su trabajo es capaz de hacer una pequeña revolución. Y yo quedé alucinado como los bomberos, por supervivencia, los cuerpos de bomberos, desde el más jefe al más eso, tuvieron que adaptarse a aquellas circunstancias. Lo descubrimos bien. Y engañarse a sí mismos, engañar a sus mujeres, a todo el mundo, tragar las ruedas del molino enormes. Pero hay un dato que tú cuentas ahí, es cuando los bomberos no pudieron acudir porque estaban las calles llenas de basura, de ruinas, y no podemos llegar cuando alguien se estaba muriendo.
el realismo con que lo describes, a mí me ha llegado. Y el que dude de que eso ha pasado, que no que en la vida tiene que pasar por eso. Ya. Mira, una de las fotografías que aparecen ahí es los 100, las 100 ¿cómo le llamarle? Madrid se convirtió pensando que iban a entrar, ¿no? Hicieron un montón con los adoquines. Lo que hacían era, en zigzag, la calle de Benito Gutiérrez, Altamirano, pues los coches tenían que entrar dando vueltas porque eran muros con sus miradores para sus fusiles, pensando que iban a entrar. O sea, que la guerra pensaba que iban a perder Madrid. El milagro fue que Madrid resistiese hasta el 28 de marzo. Ese fue el verdadero milagro, ¿no? Y ese fue el gran grano que tuvo Franco en la guerra civil, y de ahí las batallas alrededor, que si Brunete, que si Jarama, que si... Entonces, Madrid fue terrible en trabajo, primero en calles que estaban, los adoquines habían hecho para hacer parapetos, y luego, lógicamente, porque los bombardeos estaban rompiendo todo el esquema del canal de Lozoya, que no se llamaba de Isabel II, canal de Lozoya. ¿Por qué? Porque inundaban todos los sótanos, y entonces se mataba también el posible reducto donde los madrileños podían ir. Y entonces los bomberos muchas veces llamaban al canal para decir, oye, ábreme la llave de tal sitio para poder tener agua y cargar el camión. De todas maneras, Madrid se convirtió, la zona bombardeada, en una zona no inhóspita, pero casi. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado estaba todo destruido, evacuado todo el barrio de Salamanca, varias partes también de universidad, del barrio de Universidad, y entonces había la pobredumbre, era terrible. Eso lo cuenta muy bien otro libro de Friki, que es Celia y la Revolución, de Elena Fortún, que es verídico absolutamente. Y una cosa que no he contestado al chino, que se me ha quedado en la cabeza, lo de la Tercera España. Uno lee a Chávez Nogales y a Barea, y son escritores que escriben en el momento, que no interpretan, sino que lo han vivido, y efectivamente huyen de la barbarie de un lado y de otro. O sea que eso existió también. Un punto de pensamiento que no tenía que ser sectario, ¿no? Pero eso ha quedado anulado en los dos bandos. Ha quedado anulado por los dos bandos. Y castigado. Y por eso incluso en algunos sitios ponen en tela de juicio Chávez Nogales, que se fue cuando se fue el gobierno de Valencia, era el director de una revista, La Estampa me parece que era, y fue puesto en tela de juicio. Y claro, no piensan que la gran mayoría de los españoles, la mayoría silenciosa, pues probablemente serían más o menos de ese cariz, ¿no? Pero desgraciadamente la guerra empujó a todos pues a estar en un lado o en otro, y ese fue el gran desastre. Sí, Enrique. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena, porque el trabajo, aunque te haya gustado hacerlo, evidentemente que se te nota, es un trabajo de mucha fuerza, mucho tiempo, muchas horas, y podemos traer toda esta información a gente que no conocíamos, todo eso, pues es muy importante, y una enhorabuena. La segunda cosa que quisiera decirte es que estoy muy de acuerdo contigo en que estamos en época de historiadores. Estamos en época de gente que cuenta la historia. Todos hemos vivido con la edad que tenemos, nuestra familia, nuestros padres, cada uno con sus bandos, con sus problemáticas, con sus líos, y ya es época de historiadores, y de saber la verdad, lo que pasó. Y eso es un punto muy interesante de lo que tú estás planteando, porque al final las cosas fueron como fueron. Yo creo que es muy importante que lo digamos, fue como fue y cada uno lo interpreta. Y la tercera cosa, ya un poco como escritor, entiendo, porque lo he notado un poco al decirlo, supongo que te ha costado un poquito también el hacer esa parte, si quieres, no real, que está metida en el libro, pero te tengo que decir que para que un libro se haga fácil de leer, hay que novelarlo un poco, porque la historia contada una cosa tras otra es muy difícil de seguir. Entonces esa novelación, ese buscar esos personajes, es muy importante para que quien está leyendo el libro siga una historia y se la haga amena. Entonces, bueno, pues me parece maravilloso. Yo no lo he leído todavía, por supuesto lo voy a leer, y la enhorabuena por lo que sí. Muchas gracias. Ahí yo tenía una pregunta y me viene bien lo que tu intervención, Enrique, porque eso que dices es verdad, pero eso
Juan lo cuenta, lo que pasa es que no lo ha dicho. Él utiliza una herramienta que es la herramienta conductora a través de toda la historia. Y esa herramienta es un jefe de bomberos, que es Pingarrón. Y a través de él va articulando todos los capítulos, porque él está presente en todos. Entonces, que era una de las cosas que comentábamos. Juan, alguien tiene que estar ahí para ser el héroe, el villano, el chico de la película, lo que sea. Y Juan se encargó muy bien retratando a ese bombero, a ese jefe, que entre otras cosas los jefes porcentualmente fueron los más castigados. Al principio e incluso al final de la guerra. Si ya entras tú, Juan, que yo te he preguntado muchas veces, ¿cómo haces eso? A mí la idea de que fuese un poco el héroe es mi héroe, el Pingarrón, que es un hombre enérgico, pero fue lo suficientemente inteligente, porque de los 6 jefes que había, asesinan a 4. Uno de ellos de un paseo, los otros 3 en Aravaca, que ya sabéis que en Aravaca fueron los primeros fusilamientos, sacándolos de las cárceles, y cuando se acercaba al frente, los llevaron a Paracuellos. Salían de las cárceles, la de Ventas, la de Torrijos, que es donde Peñalver ahora, Madrid era un montón de cárceles en tiempo republicano, y esas mismas cárceles estuvieron superpobladas en tiempo franquista, las mismas. Entonces este hombre tuvo la habilidad. ¿Cómo se salvaría? Todavía no me lo explico. Sin embargo, a mí no me se han puesto en contacto conmigo ninguno de sus nietos, que me consta que han sido mecenas del libro, y curiosamente se me han puesto los nietos del otro bando, ¿no? Del que fue del bando, digamos, más castigado, ¿no? Y curiosamente me voy al archivo del ayuntamiento, en Conde Duque, y veo que se hace de la CNT, y entonces tuvo la habilidad, artes gráficas. CNT era muy fuerte en aquellos tiempos. No tan fuerte en Madrid como la UGT, pero muy fuerte. Y entonces, igual que Luis Crespo, el otro jefe, muy buena persona, que se salva. Y los otros 4 son asesinados, ¿no? Entonces, digo, ¿qué verían los bomberos? Yo quiero atribuirle, y ahí empiezo mi historia, que era un tío muy buen profesional, que conocía a los bomberos, y que el comité de control, que era el comité formado por UGT y CNT, donde un comunista decía S, ¿vale? Era el que depuraba en el otro lado, pues le dejaron con vida. O sea, había una fuerza ahí, yo qué sé, tácita, de decir, bueno, esto tiene que haber algún jefe que sobreviva. Y por eso se ha convertido un poco en el héroe, el hombre listo, avispado, profesional, valiente, porque me consta que era muy valiente en los siniestros de fuego, y que llevó el servicio, y que cuando todo el mundo se retiró, hasta los republicanos, él asumió la dirección de bomberos, hasta que vino un señor que era hijo de uno de Paracuellos, arquitecto, que había artillero de Franco, y se hizo con el servicio, Santiago Soler. Y este pasó a un segundo término, pero era el jefe inspector. O sea que, bueno, eso lo he relatado un poquito, y yo supongo que a lo mismo sus descendientes dirían, joder, qué bien parado sale el abuelo. O lo mismo me dicen, joder, con lo cabrón que era, macho, ¿cómo es posible que salga así? O sea, que nunca se sabe por dónde van los tiros. Cuando era un hombre religioso y era de derecha, y se salvó. Los misterios que hay en el destino, y las argucias que emplearon mucha gente, porque el primer arquitecto jefe, el que de la fosa de aquí de Aravaca, era de UGT, y no le sirvió. O sea, no era, todo el mundo sabía que era, bueno, pues una manera de decir, no, que yo estoy aquí. No. Entonces ellos tenían su lista, y ahí se acabó. Y por eso, nada, y muchas gracias por tus piropos. ¿Alguna intervención? Manolo. Bueno, yo la verdad es que leí el libro en cuanto me enteré que le compré, cuando me enteré que había salido, y te puedo decir que lo leí prácticamente de un tirón. Y además lo leía por la noche, cuando estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque necesita concentrarse mucho para seguir todo el proceso y para seguir toda la situación. Pero como madrileño, aunque soy de primera generación, la verdad es que me interesó muchísimo. Y me interesó muchísimo porque conocía los sitios
pero no conocías cuáles eran los de entonces, los tenías que situar. Pero luego también, sobre todo, me gustó mucho, y creo que en eso tienes que apuntarte un tanto grande, es la ecuanimidad tuya a la hora de trabajar todo el proceso literario, pues llamarlo de una manera. Yo creo que has sido fiel, que has sido muy conciso, no te ha faltado valor para reseñar lo que hay que reseñar, pero has sido lo suficientemente astuto como para no crear malos pensamientos, de los cuales no te vas a librar, tú mismo lo has dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo creo que es importante saberlo, que ha sido atractivo, por lo menos para mí ha sido más atractivo, y nos ha situado en un Madrid que desconocíamos, pero fíjate que, aunque yo nací en el 45, conocí desastres y casas tiradas y restos de cosas, ¿verdad?, que habían sido bombardeadas, que habían sido, y todavía existían en los años 40 estas casas. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la plaza de toros de Tetuán, que también desapareció esa plaza de toros, me imagino que a causa de los bombardeos también, ¿no? Y bueno, me ha gustado. Pues gracias, Manolo. Te decirte una cosita, que aunque como ya lo he dicho yo, que yo soy bombero y que me he hinchado en mi trabajo de hacer notas de servicio interior, protocolos, procedimientos, me he hinchado. Tengo que decir que todos los capítulos, mi mujer Belén, que está ahí, que es periodista, pues la he sometido también a un buen ataque. Quiero decir que me lo leía y me decía, vamos a ver, si has puesto ya 3 adjetivos, con uno solo, por favor, execrable, maldito, despreciable, pon uno, y ya está. Entonces ella también es coautora a nivel literario, ¿no? Y a nivel de meterse en el ordenador, en internet y sacar los datos. O sea, sin el apoyo de mi mujer y sin el martillo pilón de mi hija Celia, escribe, pues no sería posible tampoco, que de vez en cuando hay que tener un apoyo para esas cosas. Y otra cosa que te quería comentar... Has hablado de que solo tenían que llevar a cabo una investigación los historiadores, ¿verdad? Bueno, yo he dejado la puerta abierta, ahora estoy dándole vuelta, hoy hemos levantado hemos puesto una placa, en la calle de Imperial. Ya sabéis que Imperial fue parque de bomberos hasta el 2016, ahora es un hotel que está de un grupo de inversión, porque ahora todo es de los grupos de inversión, donde está por visto un tal Ronaldo, ¿no? Bien, pues ahora, porque eso se hizo en época de botella, porque había que dinamizar el barrio, ¿vale? Entonces eliminaron ese parque y se lo llevaron a uno muy feo que hay en San Bernardo, estratégicamente mal, y entonces no había nada que lo recordase. Nos pusimos de acuerdo unos 30 o 40 oficiales y por suscripción popular pusimos una pasta y este señor hizo el diseño de lo que es la placa, no la lápida. Hizo la placa. Entonces cogimos, el tío se lo ha currado, me pidieron un texto, yo puse el texto como si fuese el historiador, pero que no lo soy, y entonces él se lo ha currado, se lo ha llevado a fundición, y hoy por lo menos hay un edificio en el centro de Madrid que recuerda los 132 años donde ha habido bomberos allí en el centro de Madrid, desde que no había vehículos, desde que todo era por semoviente o por tracción por sangre, o sea, bombas de brazal, bombas de agua, o sea, no había el motor de explosión. Y hoy, pues bueno, hemos estado ahí con la concejala, que ha estado muy amable con nosotros, se ha hecho, y eso forma parte de la historia, pero a veces nos tenemos que ocupar la iniciativa particular de recordar a nuestros próceres que hay otra historia, ¿no? Y efectivamente, yo quiero que los historiadores, que haya alguien que esto lo tome. Yo sé que han comprado, mucha gente ha comprado este librito y el mapa de los arquitectos, pues para referenciar o para buscar datos, o gente que busca, oye, mi abuelo murió en tal sitio, es posible encontrar, aunque sea ese hallazgo tan macabro pero tan real, pues también eso emociona a la gente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía, y ya termino con esto, que a mí bomberos me lo ha dado todo.
¿sabes? O sea, cuando la gente me dice en un trabajo, no, yo le he dado a bomberos todo, venga, no me cuentes películas. Bomberos nos ha dado todo. El único que da a bomberos más es el que ha palmado, como los de Monté, por ejemplo. Pero los demás estamos agradecidos a la vida. Cambió nuestras vidas y nos ha dado una vida digna. Incluso eso ha hecho que estemos aquí en Rosa Luxemburgo, por ejemplo, esa casualidad. Hoy es el segundo bono. Sí, Hoy es el segundo bono. sí, exactamente. Y entonces yo creo que estaba en débito con el servicio, por lo que he dicho. Yo no podría llevarme todas esas 100 páginas que se han convertido en esto, porque me parecía que, bueno, pues cuando no estemos habrá alguien que le interesa leer esto y lo mismo les llama la atención y complementa pues todas las historias que ha habido en la guerra civil. Lo que te quería decir, que no he podido terminar, ¿Te he cortado? es que sí. Es que hoy, precisamente, hablando con un amigo que le invitaba a venir a este acto, que es una persona que se dedica al trabajo de historia y de edición de libros para la enseñanza en una editorial de altos vuelos, me ha comentado que a quien le va a interesar mucho es a un catedrático de la universidad, historiador, que está haciendo un trabajo sobre Madrid y que me ha dicho, dice textualmente, estos libros que acotan un punto de la historia que es desconocido, a esta gente les interesa mucho. Cualquier día es posible que te llamen. No le he dado el teléfono, no me lo da el teléfono hasta que tú no me des la autorización. Está dada, encantada. No hay cosa que más me guste, más que le pese a Chimo, que hablar de la guerra civil. Le he pasado la contraportada, la portada y la página donde viene la edición del libro. Y es fácil, que no tarda mucho, se pongan en contacto contigo. Encantado. Seré feliz. Bueno, pues sí, una pregunta. intervención más. Han repartido ¿Cómo ha respondido el cuerpo de bomberos en la actualidad? Porque es historia, es origen, es algo. ¿Cómo han respondido? Teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos. Me has tocado en el punto de vista. Vamos a ver. Llevo 5 presentaciones más o menos, ¿no? En librerías, en algún centro en memoria histórica, ahora con vosotros. Voy a tener el honor el 26 de estar en GEFREMA, que es el grupo de estudio del Frente de Madrid, que son gente que sabe de lo que hablan, y para mí es un honor, es como torear en las ventas, con lleno y con el tendido del 7, con los pañuelos blancos preparados, ¿no? Bomberos, pues les gusta, pero el día a día les sobrepasa y yo veo un poco triste que no se haya hecho una presentación bomberos, porque es su historia. Se lo he dicho a los jóvenes, pero desgraciadamente van cambiando los valores. Hoy he hablado con la concejala y me ha dicho, oye Juan, el libro le ha encantado a mi madre, ¿vale? Y eso que yo iba con un jersey que ponía aquí una gaviota y con un bozal que ponía la bandera de España, a ver si se enrollaba. Pero bueno, pues sí, vamos a hacer una semana que se va a abrir el museo y lo podemos hacer. Digo, bueno, ya está bien, hombre. Es que parece mentira que haya más interés por conocer esto fuera de bomberos que dentro de bomberos. A veces en casa de herrero cuchilla de palo, ¿no? El día a día les pone y los valores van cambiando. El valor abnegación y servicio se van cambiando por conciliación, calidad de vida y aguanto la guardia. Eso es ley de vida. Los bomberos de la guerra civil no son los mismos que nosotros hemos conocido, ni los que hemos conocido son los que hay ahora. Igual que los hijos que había en nuestra época, nosotros no somos como nuestros hijos. Todo va evolucionando, los valores van cambiando y nos atropellan. Por lo menos yo me siento atropellado. Yo soy un hombre del siglo XX ya, está clarísimo, no del XXI. Entonces, un poquito decepcionado que no hayan dicho a alguien, venga Juan, vamos a hacerlo en el CISEN, vamos a hacer una jornada cojonuda y vamos a invitar a alguien y vas a hacer una exposición, porque entre otras cosas he ido descubriendo tantas fotografías que si alguien me apoyase haría una historia del siglo XX fotográfica que sería interesantísima y yo lo apoyaría a muerte. Pero claro, necesito el respaldo de una institución que cuando vaya por esas fotos que yo conozco, a los fondos de ABC, de F, etcétera, etcétera, pues que no me pongan la mano, porque una foto cobran una millonada. Y sin embargo, si tengo una institución detrás y es un libro institucional y que sin ánimo de lucro, joder, podríamos hacer unas cosas maravillosas. Entonces yo creo que esto es fruto de frikis, que se enamoran de una historia y que la viven hasta el final y que el tiempo dirá lo que pasa.
Bueno, pues si no, yo creo que Vamos una a por el queso. hora larga nos merecemos un vino con un poquito de queso.